El día de hoy continuamos con nuestra serie de 3 seminarios sobre las enseñanzas del maestro budista Thich Nhat Hanh. El enfoque de hoy estará puesto en la práctica del mindfulness o mindfulness, basándonos en lo que nos enseña Thich en su libro El milagro de mindfulness, publicado en el año 1975, originalmente en vietnamita, pero libro que hoy se ha traducido a decenas de lenguajes. Pero antes de meternos de lleno en lo que es el mundo del mindfulness y las enseñanzas de Thich al respecto, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que aprendimos el domingo pasado. Eso, para que estemos todos en la misma página, tanto los que vinimos como los que no. El domingo pasado entonces comenzamos presentando a este maestro, que ahí lo vemos tan chiquitito, al que estamos estudiando este mes de enero, estos primeros 3 domingos de enero. Y dijimos brevemente que Thich Nhat Hanh nació en Vietnam, en los años 20, imagínense, en una época de mucho sufrimiento en su país. Él nos dice: crecí en tiempos de guerra, por todas partes se veía la marca de la destrucción, en los niños, en los adultos, en los valores y en el país. De joven sufrí mucho, palabra clave. Pero nos explica, una vez abierta la puerta de la conciencia, ya no puedes volver a cerrarla. Thich encontró refugio en las enseñanzas del Buda y se convirtió en un monje budista a la temprana edad de 16 años, para luego, después de unos años, convertirse en un gran líder espiritual de su país. También entendimos en el seminario pasado que la grandeza como maestro de Thich yace en su rol como evangelizador y como modernizador de las budistas y las enseñanzas del Buda, particularmente en Occidente, ya que con palabras simples y ad hoc a una cultura occidental materialista, logró impregnar al mundo, impregnarnos a todos nosotros con este conocimiento tan transformador del budismo que antes tal vez era reservado para Oriente o reservado para unos pocos. Luego nos enfocamos en este concepto clave, que es, yo creo que el gran concepto clave para entender las enseñanzas del Buda, que es el del sufrimiento. Y comenzamos a entender cómo Thich y el budismo argumentan que somos capaces de transformar este sufrimiento en paz, en alegría y en liberación. Una de las grandes herramientas para lograrlo, nos dice Thich, es el de las 4 nobles verdades. Que en resumen, seguir estas 4 nobles verdades explicadas por el Buda nos lleva a transformar y transmutar ese sufrimiento en paz. Y ahora vamos a resumir lo que eran estas 4 nobles verdades que las dijo también José Ángel, el charlista español. La primera noble verdad es la del dukkha, comúnmente traducida al español como sufrimiento, pero quizás se entiende mejor como esa condición innata de la insatisfacción. Esta noble verdad nos explica que el sufrimiento es una característica innata del ser humano y que nunca la podremos escapar, nunca. Lo que sí podemos hacer es aceptar este sufrimiento y al hacerlo lo transformamos en liberación. La segunda noble verdad es la de samudaya, que significa origen. Esta noble verdad nos habla del origen de ese dukkha o de ese sufrimiento o insatisfacción innata e identifica 3 grandes fuentes que dan origen a nuestro sufrimiento. En esta presentación vamos a recalcar la primera fuente, que se llama ahí, no sé cómo se pronunciaría bien, Kama Tanha o Kama Tanha, y esta es la del deseo asociado a nuestros 5 sentidos, y ahí el Buda le agrega un 6º sentido que dice que es el intelecto, que en su parte generan apego a lo material. Un claro ejemplo de esto en lo más básico es, por ejemplo, el deseo sexual o el deseo de comer algo que sabemos que nos genera sufrimiento a largo plazo o incluso a corto plazo, como es comerse un McDonald's o tomarse una Coca-Cola. La tercera noble verdad es la de nirodha, que significa extinción. Concepto ahí es interesante traducción. Esta noble verdad es quizás la más esperanzadora, porque nos explica que hay una manera de cortar con esos deseos que nos causan sufrimiento. Y el Buda nos dice que la manera de hacerlo es determinar la causa de nuestro malestar y así erradicarlo. ¿Y cuál es la causa de nuestro malestar? Es ese mismo deseo. Entonces, al identificar que nuestro sufrimiento viene del deseo, podemos eliminarlo y así liberarnos de ese sufrimiento. Finalmente, la cuarta noble verdad es la de Magga, que se traduce como la verdad del sendero. Tiene alguna relación para los que estudiamos el Tao Te Ching. Esta noble verdad nos entrega en detalle el programa de entrenamiento que dejó que recetó el Buda para lograr cesar con este sufrimiento. Este programa
o sendero se conoce como el óctuple sendero, que nos pide tener sabiduría, una conducta ética y un entrenamiento de la mente. Y es óctuple porque identifica estas 8 patitas, que voy a dejar aquí la imagen unos segunditos, en las que hay que trabajar. Visión correcta, pensamiento correcto, habla correcta, acción correcta, medio de vida correcto, esfuerzo correcto, atención y concentración. Esto que estamos haciendo estos 3 domingos es el inicio, es una puerta de entrada a este mundo fascinante. Y es precisamente este último punto, el que hablamos, el entrenamiento de la mente y el poder identificar aquello que nos causa sufrimiento. La razón de por qué decidimos hoy, para este segundo seminario de las enseñanzas de Teach, estudiar en profundidad lo que es el mindfulness. Entonces, el mindfulness se puede definir como la práctica de intencionalmente traer nuestra atención a las experiencias ocurriendo en el momento presente sin juzgar. O en palabras un poquito más simples, prestar atención de manera intencional al momento presente sin juzgar. En español, el mindfulness se le llama generalmente atención plena o conciencia plena o atención consciente, pero son 3 nombres que reflejan la misma idea, que es traer nuestra atención al presente. Entonces, se podría decir que hay mucho más que nosotros les podríamos contar del mindfulness, pero en este caso preferimos nosotros dejarlos en las manos del experto. Así que con eso le damos la gran bienvenida a Lisander, quien es experto en mindfulness, ahí autor bestseller del libro Que lo que pase por ti se transforme, gran amigo aquí de la comunidad de seminarios espirituales de nosotros hace ya un tiempo. Lisander estuvo con nosotros en uno de nuestros primeros seminarios, así que un fuerte abrazo, un fuerte saludo, Lisander, muy bienvenido, y con eso te damos la palabra. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muy bien. Bueno, espero que muy bien estén todos y nada, primero que todo agradecer, ¿cierto? A Seba, a Benja, por siempre tomarnos en cuenta a la hora de hablar sobre este tema que realmente a nosotros nos apasiona y que siempre es un desafío, yo creo, en la vida cotidiana, en la vida diaria, el poder, digamos, practicarlo y llevarlo, digamos, a lo que es el momento, porque muchas veces también como seres humanos pasamos por distintas situaciones y no es que uno esté en estado de mindfulness todo el día, uno se mentiría, ¿cierto? O mentiría diciendo eso, pero lo importante yo creo de esto es que cada uno pueda darle el máximo partido, el máximo provecho a las enseñanzas, por ejemplo, de este maestro que recién hablaban los muchachos, también cualquier cosa que uno lea relacionada con el mindfulness, lo que uno desee, ¿cierto?, lo pueda transformar en algo en su propia carne, en su propio espíritu, y nada. Hoy día, bueno, queremos hablar un poco sobre los beneficios. Primero que quisiera partir hablando sobre los beneficios del mindfulness, o lo que nosotros hemos podido comprobar. No se trata de algo que uno puede experimentar y nada más, sino que aparte de eso, la misma ciencia ya ha dicho que hay ciertas cosas que realmente suceden al momento de nosotros poner en práctica lo que es esta ciencia del mindfulness. Ojo, y también quiero mencionar que el mindfulness no es terapia, ¿ya? No se confunda con terapia. El mindfulness no es meditación tampoco, ¿ya? El mindfulness es un estado de conciencia, ¿vale? Es un estado de conciencia que nos permite, ¿verdad? Como decían los chicos, poner toda nuestra atención a lo que está sucediendo en el momento presente. O sea, todos nuestros sentidos, los 5 sentidos, digamos, entre comillas, ordinarios que nosotros tenemos, ¿cierto? Incluso el 6º sentido, ¿ya?, que también podemos desarrollar, todo eso tiene que enfocarse a lo que estamos haciendo en el instante, para que realmente podamos tener una vida más próspera, más plena, y en todo sentido. Entonces, por ejemplo, el primer punto sería mejor control y gestión emocional, ¿vale? La ciencia ha comprobado que la persona que practica esta ciencia tiene un mejor control y gestión emocional. ¿Qué significa esto? Que en el momento que se presente cualquier tipo de emoción, ya sea una emoción positiva o negativa, ya sea una inspiración, ya sea, qué sé yo, la ira, lo que sea, lo que a ustedes se les ocurra, ¿ya?, es aceptar en el fondo ese estado en que nos encontramos, aceptar esa emoción, ¿cierto?, para poder transformarla. Porque al momento que nosotros, ¿verdad?, somos capaces de abrazar la emoción, ¿ya?, y no rechazarla ni juzgarla, como decían los muchachos, en ese momento somos capaces también de trascender, somos capaces de transformarla, ¿sí? Es súper interesante eso, es súper interesante entender
que la comprensión surge en la aceptación y no en el rechazo, ¿vale? O sea, la gestión emocional a través del mindfulness es aceptar la emoción para poder comprenderla y para poder trascenderla. ¿Sí? Esa es la mejor forma de control de una emoción. No se trata de controlar en el sentido de que voy a forzar a que esta emoción sea de una manera o baje sus niveles o suba sus niveles, no. La idea es aceptar tal cual es la emoción, sin ponerle inclusive un nombre, porque estamos acostumbrados a través del intelecto a decir esto es malo, esto es bueno, esto es así, esto es así, y eso realmente no nos sirve para poder llegar a una comprensión absoluta de esa emoción, que en el fondo es una energía que se está procesando a través de nosotros, ¿vale? Es una energía que no tiene, digamos, una catalogación intelectual. Es solamente una energía que podemos reutilizar cuando ya la aceptamos y ya la comprendemos, podemos utilizarla de otra manera o ocuparla en otras cosas que no sea lo mismo que nos causa daño, por ejemplo, ¿vale? Otra cosa también, mejora la capacidad de la memoria, ¿vale? Cuando nosotros practicamos el mindfulness, por ejemplo, a través de una herramienta que es la esencial o la herramienta más formal que utiliza el mindfulness para poder, digamos, ejecutarse, que es la meditación, ¿cierto? A través de la meditación podemos lograr que nuestra memoria sea mucho más, ¿cómo se puede llamar? Mucho más elástica, podríamos decirle, ¿cierto? Que tenga una mayor capacidad y podemos, digamos, no recordar de una forma tan intelectual tampoco, sino que a través de una experiencia, ¿ya? Eso también es interesante, que la educación actual, la educación convencional, nos ha enseñado que la memoria es algo como muy mental, y no es tan así tampoco, ¿vale? No es tan así. Ojo que el cerebro del corazón también recuerda, ¿ya? Pero recuerda en base a un sentir y en base a una experiencia de vida. Entonces, tenemos que volvernos personas más prácticas en ese sentido, ¿ya? No pensar tanto las cosas, sino que hacer, arriesgarnos, ser un poco más osados, ser un poco más entregados a la vida y creer más en nosotros mismos, creer en nuestros sueños y paso a paso, ¿cierto? Ir logrando lo que nosotros nos proponemos. Y eso nos va a permitir tener una memoria obviamente más experimental, ¿vale? No tan intelectual. La educación convencional ha cometido un gran error en ese sentido, porque al explotar el centro intelectual, incluso las personas pueden pueden tener muchos más problemas de salud mental, más enfermedades de salud mental, porque están explotando un centro de la máquina humana, que en este caso es el centro intelectual, y no se están aprovechando otros centros como corresponde. Existe el centro motriz, existe el centro emocional, existen muchos centros, ¿vale? Pero ese centro intelectual, al explotarse, obviamente queda disfuncional. Entonces, yo les propongo lo siguiente: para activar la memoria y para también tener una vida un poco más ágil, ¿cierto? No quedarnos pegados con lo que se está pensando o lo que está pensando el ego, es simplemente ponerle atención a otro centro de la máquina humana. Por ejemplo, si vemos que estamos pensando demasiado, entonces nos ponemos a caminar y nos concentramos solamente en esa caminata y nada más, ¿vale? Nos concentramos en cada paso que damos, ponemos todo nuestro sentir en los pasos que damos y no en la mente, no en lo que está diciendo el ego. ¿Vale? O por ejemplo, si estamos tomando una taza de café o estamos comiendo, ponemos toda nuestra atención a eso que estamos haciendo también, y no lo que nuestra mente quiere proyectar, ¿vale? Y eso va a hacer que nuestra memoria sea mucho mejor y mucho más óptima, ¿vale? Voy a decir rapidito ahora, porque no quiero alargarme tanto y quiero ser más concreto. Dice, aumenta el proceso de relajación, ¿ya? O sea, una persona se desestresa mucho más rápido practicando mindfulness, disminuye los niveles en sangre de cortisol y reduce la presión arterial, imagínense. O sea, el solo hecho, por ejemplo, de tú respirar profundamente, ¿cierto? Luego exhalar y luego mantener la respiración por 4 segundos, o sea, hacer una pausa y luego volver a hacer lo mismo, respirar profundamente, segundos, pausar la respiración. Eso ayuda a que haya una reducción de la presión arterial y haya un control del ritmo cardíaco. Ojo que la respiración es una clave esencial para vivir el mindfulness.
¿vale? El hacer conciencia de la respiración, porque estamos haciendo conciencia de la vida, ¿cierto? Que estamos inhalando, ¿cierto? Y estamos sintiendo en nuestros pulmones, sintiendo en nuestros órganos, ¿cierto? Cómo entra esa oxigenación, cómo nosotros nos cargamos de esa energía vital que es el prana, que le llaman los indostanes, ¿cierto? O sea, todo esto es demasiado comprobable, tenemos que experimentarlo, ¿cierto? Y tenemos que cada uno en su tiempo, en su ritmo, poder hacerlo para que ya no lo veamos como una teoría, sino que lo veamos como una experiencia, como decíamos anteriormente. Entonces, yo me he dado cuenta, en mi caso, en mi persona, que en muchas ocasiones que estoy un poco nervioso o estoy, digamos, con los latidos del corazón más rápidos por el mismo nerviosismo o por el estrés, lo que sea, ya al momento de solamente darme un segundo de respirar profundamente, exhalar y dar esa pausa a la respiración, automáticamente los latidos del corazón empiezan a disminuir. Incluso hace poco también tuve la oportunidad de comprarme un reloj de esos que miden como el estrés, y también ahí he podido ver, ¿cierto?, cómo cambia los latidos impresionante, de una forma impresionante. O sea, realmente se reduce, ¿verdad?, esos latidos y se tiene un control. Por ejemplo, los yogis de la India, al practicar el mindfulness, ellos no solamente controlan la mente, sino que controlan los latidos del corazón. Y a través de eso pueden vivir más años, ¿vale? Porque ahí también hay algo que todos tenemos la misma cantidad de latidos del corazón, todos tenemos por decirlo, 3 billones de, bueno, no sé el número exacto, ¿cierto? Pero hay un latido, hay un número matemático que todos tenemos, pero el tema es, ¿por qué una persona vive más o vive menos? Es porque simplemente los latidos del corazón o son más rápidos, ¿verdad?, por causa del estrés, quizás por causa de la agitación, etcétera, o son más lentos a causa de una vida más tranquila, una vida más plena, una vida un poco menos, digamos, en esos estados, ¿cierto?, que hoy día se producen por causa de ese movimiento de la sociedad, ¿cierto?, que no para y siempre estamos así como desesperados, haciendo muchas cosas. Entonces tenemos que llevar nuestra conciencia hacia adentro y comenzar a ver realmente qué es lo que realmente vale la pena, ¿vale? ¿Qué es lo que realmente vale la pena? O sea, llevar una vida acelerada, ¿verdad? O llevar una vida un poco más tranquila. Para eso está también el tiempo que ocupamos para hacer nuestras cosas, que eso también es mindfulness. El saber organizarnos y decir, este tiempo lo voy a ocupar para esto, este otro tiempo lo voy a ocupar para esto otro. Una agenda. Yo antes, por ejemplo, pensaba que el tema de programar una agenda es como que me complicaba, ¿verdad? Pero en realidad el tener una agenda con horarios es mucho más sano y es mucho mejor porque te organizas de una mejor manera y tienes una vida un poco más versátil, ¿verdad? Favorece los momentos de creatividad el mindfulness. Favorece la inspiración. O sea, nos permite tener ideas nuevas, ¿cierto? Ideas completamente nuevas. Por ejemplo, los chicos, ¿cierto?, al momento de crear seminarios espirituales, ¿cierto?, también lo hicieron en un estado de mindfulness, lo más seguro, un estado en el cual esa crisis del encierro, ¿cierto?, de la cuarentena, como decían ellos, eso les produjo un estado de creatividad, ¿verdad? Pero esa creatividad no surge de la mente, esa creatividad surge del ser, esa creatividad surge de un impulso completamente divino. Tiene que ver con la intuición, tiene que ver con el sexto sentido, ¿vale? Favorece el autoconocimiento también. ¿Por qué favorece el autoconocimiento el mindfulness? Porque al hacernos conscientes de nuestro estado original, ¿cuál es nuestro estado original? Nuestro estado original, ¿cierto?, es, ¿verdad?, ese estado de conciencia en el cual nos sentimos, digamos, ¿cómo se puede decir? Desapegados, ¿ya? Completamente desapegados de la mente, del cuerpo, de las emociones, de las etiquetas y de tantas cosas más, ¿cierto? Entonces, cuando estamos en ese estado original, volvemos a través de la meditación a ese estado en el cual solamente escuchamos esa voz del silencio, libre de todos esos prejuicios, de todas esas normas, leyes, lo que sea, ¿vale? Cuando estamos en ese silencio interior, desde ese silencio interior podemos conocernos y autodescubrirnos. La mente no puede conocerse a sí misma, porque la mente es confusa, ¿vale? Pero cuando estamos identificados con ese estado original, que es ese silencio interno, esa voz del ser, esa voz de Dios dentro de nosotros, desde ahí podemos observar la confusión,
podemos observar las emociones, podemos observar la vida a otro punto de vista, en tercera persona. Ya no es que uno diga, soy Benja, y el Benja está observando tal cosa, o el Seba está observando tal otra, Lisander está observando... No, ya no es Benja, ya no es Lisander, ya no es, ¿cierto? No es la persona en realidad, es el ser espiritual dentro de la persona el que experimenta la vida, ¿vale? Por eso favorece el autoconocimiento, y ojo con esto, que también ayuda a lo que es el discernimiento liberador. Hay una frase en la Biblia o los libros sagrados que dice, ¿cierto? Que uno al conocerse a sí mismo, ¿vale? Puede llegar a la verdad que lo hace libre, ¿cierto? La verdad os hará libres, ¿cierto? Pero esa verdad que nos hace libres no es solamente, ¿cierto?, la verdad que nos dice un libro, eso no es la verdad, ¿vale? La verdad que nos hace libre es cuando nosotros practicamos el autoconocimiento, escuchamos esa voz del silencio y desde esa voz observamos, desde esa voz, digamos, contemplamos, nos inspiramos, somos creativos, etc. ¿Ya? Desde ahí comienza el discernimiento liberador. Está relacionado directamente con esa verdad que nos hace libres, el discernimiento liberador. No sé si han visto ustedes la carátula de mi libro, disculpen que lo muestre, pero acá en el centro muestra, ¿cierto?, un diamante que está, ¿cierto?, en el lugar del corazón. Ese diamante representa la conciencia, ¿cierto? Este rayo de gris representa las impresiones que llegan a nosotros y al llegar a la conciencia se transforman, digamos, en algo completamente positivo para cada uno, en algo constructivo. Pero ¿qué pasa si ese rayo, esa impresión desagradable llega a la mente? ¿Ustedes creen que existiría una transformación? No, ¿vale? O sea, las impresiones nosotros casi siempre las tomamos con la mente, con el intelecto. Nos pasa algo desagradable y al tiro lo interpretamos, ¿verdad? Alguien nos dice algo feo, lo pasamos por el centro intelectual, por el centro mental. Pero ¿qué pasaría si nosotros todas las impresiones desagradables las llevamos al corazón, al sentir? ¿Vale? Pasaría que, es un ejemplo bien burdo, pero no sé si se han dado cuenta, cuando uno tira una piedra al agua, a un lago, ¿cierto? Uno tira una piedra, ¿y qué pasa cuando cae la piedra al agua? Genera ondas. ¿Vale? Eso pasa en la mente. Uno tira una piedra, o sea, llega una impresión a la mente, cae en el agua mental, ¿cierto? Y empieza a hacer onda, y eso provoca mayor irritabilidad, mayor confusión, mayor estrés, lo que sea. Pero ¿qué pasa si esa piedra llega a un vacío? O llega, uno la tira por un peñasco, ¿cierto? Que no tiene ni fondo casi, ¿cierto? ¿Qué pasa esa piedra? Uno no sabe, o sea, como que se va por allá, pero ni se siente, o sea, no causa esa onda como en ese lago, ¿vale? Eso pasa en el ser, eso pasa en la conciencia, eso pasa cuando nosotros recibimos las impresiones a través del sentir. Pasan de largo las impresiones, uno comprende esa impresión de otra forma. Uno, por ejemplo, al ver que una persona le dice algo hiriente, algo feo quizás, puede ver que en realidad es el ego de la persona, ¿vale?, el que está haciendo eso y no es el ser de esa persona. O sea, ese es el discernimiento que produce el mindfulness, ¿vale? Tú disiernes y dices, sabes diferenciar las cosas, pero a través de la mente no, tú dices, no, es el Seba el que me dijo esto, o es tal persona que me dijo esto, ¿cierto? O me miró feo, o no sé qué. Y no, puede ser tu mismo ego que esté proyectando eso, o puede ser que el ego de la otra persona, ¿cierto?, te esté afectando tu propio ego y por eso se causa esa pelea. Pero el ser jamás va a tener ese tipo de duda, ese tipo de confusión. El ser simplemente va a observar y va a entender la situación. Ahora, obviamente, en ese sentido, cuando uno tiene algún malentendido, lo que sea, lo mejor en el ámbito del mindfulness, ¿cierto? Lo mejor que se puede hacer para gestionar la emoción, si tú te sientes como, qué sé yo, maltratado o te sientes como afectado por algo, lo mejor es conversar las cosas. Lo mejor es decir, ser sincero, ¿vale? No hay mejor manera
de afrontar una situación, de solucionarla, que hablarla o escribirla. Para eso existe la escritura terapéutica. Tú escribes lo que sientes, escribes tu rabia, hasta con garabato incluido si no sientes así, ¿verdad? Tú escribes eso y después lo quemas. Y eso te libera la emoción, te libera completamente de la emoción. Es un tipo de psicomagia, es un tipo de arte, pero realmente es muy factible. Nosotros hace poco hicimos un reto que se llamaba Reto 21 días, donde hacíamos esa escritura terapéutica relacionada con el mindfulness y realmente muy sanador. ¿Ya? Bueno, más que nada esos son los beneficios, y con relación a la historia, esos son los beneficios científicos, ojo, porque hay miles más. Con relación a la historia del mindfulness, el mindfulness se puede decir que nació hace poco como concepto, pero en realidad el mindfulness, para mí por lo menos, que más o menos me ha integrado más por ese lado, por esa rama del saber humano, surge con la misma vida, ¿vale? O sea, es algo perenne, ¿vale? Y universal, es algo que nunca, digamos, no hay una fecha que uno diga, aquí nació este estado de conciencia, porque imagínense ustedes que desde que hubo vida en el planeta, ¿vale? Desde que hubo vida en el universo, quizás también, ha habido una conciencia divina, ¿vale? Ha habido una conciencia divina, o sea, ese estado original viene de antes de todo lo que nosotros conocemos. Ahora, si bien uno se puede ir un poco a la historia y decir que el mindfulness, ¿cierto?, se fundamenta en el budismo, o su piedra angular es el budismo, también es cierto, ¿cierto?, porque ahí es lo más comprobable terrenalmente. Y se dice que Siddhartha Gautama el Buda fue el primero en difundir lo que es el mindfulness, ¿vale? Porque él, recuerden que él fue mendigo, él pasó por muchos procesos antes de ser un ser iluminado, él renunció a todo, ¿vale? Y él, en un momento determinado, comenzó a difundir lo que es vivir el presente, vivir el ahora, vivir el momento, aparte de profundizar, ¿cierto?, en ese aspecto del discernimiento liberador como porque son un todo, o sea, el mindfulness está acá y el discernimiento liberador sería el resultado del mindfulness, ¿vale? Y la meditación que tanto se habla sería como la herramienta o la técnica que utilizamos para poder llegar a ese estado de conciencia. Pero ojo, que esa es la parte formal. La parte informal del mindfulness es en la vida cotidiana, en cualquier momento, cuando estás comiendo, cuando estás manejando, cuando estás trabajando. En cualquier instante se puede practicar el mindfulness de una forma informal. Tú puedes pintar un mandala, ¿cierto? Y te cantando y estás concentrado y estás viviendo el mindfulness. Tú tocas batería o estás haciendo lo que sea y puedes estar en un estado de mindfulness porque estás atento a tus sentidos. Tus sentidos están todos en una sola cosa. Y eso es vivir el mindfulness, ¿vale? No sé si tienen alguna pregunta o alguna acotación, chicos. ¿Alguna Muchas guía? gracias. Increíble la charla y bueno, como no sé si podías ver, pero los comentarios iban llegando, la gente le encantó tu claridad y todo realmente. A mí me fascinó la charla, me encantó esa última distinción que hiciste entre el mindfulness formal e informal, que el formal es tal vez más como lo que nosotros entendemos como la meditación más clásica, de sentarse, de intencionalmente, ya voy a respirar, voy a hacer la respiración del cuadrado o la que sea, y después está la informal, que fue la que ayer haciendo la lectura me resonó mucho y la entendí y de hecho me liberó ayer para los que hicieron la lectura, que ahí Teach habla como cuenta por ejemplo la historia del hombre que se está comiendo el gajo de una naranja o de una mandarina y que empieza a hablar de sus planes a futuro y decía, lo que se estaba comiendo en ese minuto no era la mandarina, sino que era su futuro. Y en ningún momento se dio cuenta que se había comido la mandarina. Y me acordé de eso y era como, y te juro que la leí anoche o ayer en la tarde, y toda la noche después fue como que cada acción que hacía era como que ya, voy a respirar y voy a estar en el presente, y fue realmente liberador. Y obviamente uno se levanta después, día del seminario, un poquito de estrés, y uno se va olvidando de esas cosas. Pero la pregunta que te quería hacer yo ahora, sí, dale nomás. No, quiero decir solo una cosa con relación a la Sí. comida y que me parece muy interesante que lo tengamos todo en cuenta. Hay algo que se llama el mindful eating, ¿vale? Que es justamente lo que tú dijiste de la mandarina, ¿vale? Si tú estás comiéndote una mandarina y estás pensando, ¿verdad?, en el futuro, en el pasado, en cualquier cosa, estás comiendo lo que dice tu mente en el fondo, ¿vale?
estás comiendo es esa impresión que llega a tu mente. Pero si estás concentrado realmente disfrutando el sabor, con tus sentidos en el sabor, con tus sentidos, ojo, en el color de tus alimentos, con el sentido en tus manos que están llevando, digamos, esa comida a tu boca, etcétera, disfrutando en tu paladar esa comida con atención en eso, tú no solamente estás concentrado en lo que estás comiendo, sino que también estás aprovechando los beneficios de los alimentos, porque a veces los alimentos no nos provocan los beneficios adecuados en el cuerpo o en el organismo por el solo hecho de que estamos desconectados de ellos a causa de la mente, ¿vale? Cuando nosotros nos tomamos un zumo, ¿cierto? De estos de clorofila, que el Sebas hace todos los días, ¿cierto? De estos de apio. Bueno, todas estas cositas, cualquier cosa que hagamos un batido, ¿cierto? Y nosotros lo tomamos concentrados en ese sabor, en lo que estamos realmente consumiendo, los beneficios son mucho mayores que cuando estamos pensando en otra cosa. Un vaso de agua, un alimento, lo que sea que estemos consumiendo, es diferente cuando ponemos nuestra atención plena ahí. Buenísima explicación. Yo sé que quedan muchas preguntas, pero por temas de tiempo vamos a dejar hasta aquí. Lo que sí Ya, que perfecto, ya. Lisander, alguien preguntó dónde conseguimos meditaciones mindfulness, el libro. Lisander tiene, pueden buscar en Google, se llama Comunidad Mindfulness Chile, pero también es de Latinoamérica, Chile y Latinoamérica. Ahí pueden buscar en Google Comunidad Mindfulness Chile, y ahí Lisander tiene mucha información de sus charlas, de sus meditaciones. Lisander, ¿me puedes confirmar? Haces meditaciones una vez a la semana, ¿verdad? Los jueves, creo. Mira, ahora la suspendimos un tiempo justamente en diciembre porque estamos con muchísimas actividades con relación a un curso que vamos a empezar ahora de coach especialista en mindfulness y también para instructores en mindfulness. Entonces, por eso estamos enfocados toda nuestra energía ahí, pero sin embargo, ya como en marzo, por ahí, vamos a retomar el tema de las meditaciones guiadas semanales gratuitas. Perfecto. ¿Vale? Ahí, Y el tema del libro y todo lo demás, pueden verlo en yosoylisander.com. Esa es mi página personal, pero la página de la comunidad es Mindfulness, Comunidad Mindfulness Chile. Ahí la mandé al chat. Tal vez ahí vamos a ver, ahí hacemos un grupo de meditación conjunta, Comunidad Mindfulness con seminarios. Estaría bueno. Gracias, Lisander. Muchas gracias de nuevo por habernos honrado con tu presencia en este nuevo seminario. Va a quedar grabado para los que lo quieran compartir con sus seres queridos porque estuvo realmente muy bueno, y con eso vamos a pasar entonces. De todas maneras, Lisander lo vamos a ver en unos minutitos, así que para que no nos pongamos tristes. Por mientras, eso sí, Lisander, vamos a silenciar y vamos a darle la pasada a nuestra querida Miss Cintia, quien está por ahí. Cintia. Hola. Hola, Miss. ¿Qué tal? Ahí te vemos en un fondo nuevo. Me imagino que no puedes comentar, pero parece que estás cerca del mar. Y, Miss, además de decir que te ves muy bien, quería decir que el mindfulness, como lo hablamos durante la semana, tiene muchas ramas también. Hay, hasta dentro del budismo, hay distintas maneras de acercarse al mindfulness y a la meditación. Y Teach, por alguna razón, es de los más conocidos, si no el más conocido, dentro de este mundo en Occidente. Y por algo elegimos a Teach. Entonces, tal vez si nos podemos acercar desde esa mirada, desde por qué elegimos a Teach y qué sacamos de esa lectura de la semana, Miss. Bueno, primero saludarlos a todos y agradecer la invitación nuevamente. Primero hay que decir que Thich Nhat Hanh tiene una mirada más espiritual a lo que es el mindfulness, y eso es muy importante aclararlo, porque hoy en día como otra especie de marca donde hay muchas líneas y obviamente vienen de la enseñanza budista, ¿cierto? Se traen a Occidente y especialmente en Estados Unidos se toman esta enseñanza y se transforman para trabajarlas en terapia en clínicas psiquiátricas, en clínicas antidepresión, ¿cierto? O ansiedad. Entonces, lo que yo quiero hacer hoy día es rescatar lo que hace Thich Nhat Hanh y de dónde viene su enseñanza. Y para eso tenemos que recordar que Thich Nhat Hanh es un monje budista y que por lo tanto trae el conocimiento y los principios de la filosofía budista a esta especie de teoría o práctica del mindfulness.
Y podemos decir que en la sociedad actual, donde estamos todos tan apurados, donde se le da tanta importancia a lo que es la eficiencia, el éxito económico y la rapidez, la verdad es que la enseñanza de Thich Nhat Hanh se convierte en un verdadero tesoro, ¿ya? Porque lo que hace Thich Nhat Hanh es recordarnos que en este mundo ajetreado nos enseña a detenernos y nos dice, en realidad la vida la puedes vivir mucho más feliz si es que te conectas con cada acto que realizas. Y para eso, él nos entrega la práctica del mindfulness, donde nos dice que nosotros podemos estar conectados en cada momento con cada una de las actividades que realizamos, incluso las más desagradables como lavar los platos, limpiar el piso. Entonces, las enseñanzas de Thich Nhat Hanh nos dicen, en realidad, cada vez que suena la alarma del teléfono, cada vez que suena el timbre, la verdad es que todos estos elementos que pueden ser muy desagradables, los podemos compartir, los podemos convertir en compañeros espirituales y podemos incorporarlo a nuestra práctica del mindfulness. Por lo tanto, es muy interesante cómo él lo que realiza es una forma de ver la vida diferente. ¿Ya? Y esto es muy importante porque vamos a recordar que bajo la perspectiva del budismo tenemos un camino que nos lleva hacia el sufrimiento, pero Thich Nhat Hanh dice también tenemos un camino que nos lleva a la felicidad. Y el camino que nos lleva a la felicidad desde el punto de vista budista están resumidos en lo que Buda enseña, que es el óctuple sendero, de donde Thich Nhat Hanh nos dice que el mindfulness vendría a ser lo que está descrito como poner la atención en tu pensamiento, en tu acción y en tu habla adecuada. Por lo tanto, debería existir una coherencia entre lo que nosotros hacemos y lo que estamos pensando. Entonces, el mindfulness podría definirse de esta manera como la conciencia plena al momento presente. Si uno lo piensa, es algo muy sencillo, muy simple. Sin embargo, llevarlo a la práctica es extremadamente difícil. Yo diría que una de las cosas más difíciles de lograr, porque estamos muy pegados a nuestra mente, estamos muy pegados a nuestros pensamientos, y porque además tenemos un ambiente que no favorece nada esa conciencia plena, porque siempre estamos contra reloj, realizando una actividad, realizando otra, y además hoy en día tiene mucho prestigio el multitasking, ¿cierto? El hacer varias cosas a la vez, como la persona ideal, sobre todo en un trabajo, es la que puede lograr hacer muchas cosas a la vez. Y la verdad es que sí, pero en el fondo nadie te dice si eso te hace bien o te hace mal. Entonces, cuando uno está desconectado de su mente, desconectado de cada acto cotidiano de su vida, lo que ocurre finalmente es que nunca estás en ninguna parte. Y que obviamente los niveles de ansiedad y de depresión son tremendos. Por lo tanto, lo que hace Thich Nhat Hanh es recordarnos que podemos estar conectados siempre. Y que al conectarnos vamos a poder tener paz y vamos a poder tener una vida mucho más conectada con el milagro de la vida. Entonces, la forma de realizarlo es a través de la respiración. No vamos a hablar ahora de la práctica específica, porque eso lo vamos a ver la próxima semana, pero en el fondo el hilo conductor, el puente entre la mente y el cuerpo es la respiración. Por lo tanto, si alguien quiere ver las charlas de Thich Nhat Hanh o del mindfulness, siempre van a ver que las personas que explican siempre están hablando, y para hablar tienen que inhalar y exhalar, porque en el fondo eso es el mindfulness. Es como en el momento en que tú estás concentrando tu atención a la inhalación y tu pensamiento dice estoy inhalando, y luego exhalas y tu pensamiento dice estoy exhalando, significa que ya pusiste tu mente, tu cuerpo y tu atención al momento presente. Y eso significa ya un nivel de conciencia superior. Ahora, como dijo Lisander, Thich Nhat Hanh, o en el mindfulness,
Algunos hacen diferencia entre lo que es la meditación y el mindfulness. En el caso de Thich Nhat Hanh no lo hace. Y eso es muy interesante porque lo que él nos está diciendo es que el mindfulness es una especie de primer paso para llegar a la meditación, o también se puede interpretar como que el mindfulness es un tipo de meditación. Yo diría que el que catalogar la meditación o no vendría a ser por el nivel de conciencia que uno alcanza en ese momento de presencia. Es decir, mientras más presente estoy en ese momento, mientras más desarrollo mi conciencia, voy a estar en un nivel de conciencia y eso va a hacer que pueda convertir mi mindfulness en una verdadera meditación. Entonces, esta experiencia del mindfulness, esta práctica del mindfulness, lo que hace es que nos conecta con la vida, y aquí Thich Nhat Hanh nos dice que existen como ciertos elementos con los cuales uno debería tener claro que está conectando. Cuando realizas mindfulness, en primer lugar te estás conectando con el milagro de la vida. ¿Qué significa eso? Cuando yo habito en el momento presente, cada momento presente es nuevo. No estoy apegado al pasado, no estoy pensando que viene en el futuro, y al habitar el momento presente, al habitar este nuevo momento, ¿cierto? Yo puedo ver el milagro de la vida en todo. Puedo apreciar el río, puedo apreciar sus piedras, puedo apreciar el verde que hay a su alrededor, puedo oír su sonido, ¿cierto? Puedo oler, ¿cierto? El aroma que viene de allí. Por lo tanto, es como que todos mis sentidos los llevo a lo que me rodea y realmente puedo apreciar ese milagro. Y cuando tú aprecias y logras desarrollar una conciencia de apreciar lo que es la vida, todas las actividades de tu vida las vas a desarrollar apreciando el milagro de la vida en sí, incluso dentro de ti, porque tú vas a poder reconocer que tu vida es un milagro, que tus ojos puedan ver, que tú tengas la capacidad de hablar, de moverte, todo va a ser un milagro. Por lo tanto, es la conexión máxima y más pura con lo que es la vida. Y por eso el ejemplo de lavar los platos y transformarlo en un ejercicio de espiritualidad es muy importante, porque lo que quiere decir allí ese ejemplo es que yo estoy transformando una actividad cotidiana, tediosa, en la conexión con la vida. Entonces, si nosotros pudiéramos conectar cada actividad con el milagro de la vida, o sea, seríamos tremendamente felices. Y no estar pensando en que hoy qué lata, que tengo que hacer esto, hoy estoy trabajando, pero estoy haciendo otra cosa. O sea, es como que en el fondo te concentras en algo mucho más profundo y que es lo que en el fondo deberíamos conectarnos todos. Estoy vivo y con la gratitud a este momento presente, que es siempre nuevo. En segundo lugar, nos dice Thich Nhat Hanh, cuando tú practicas el mindfulness, cuando logras esta concentración en el momento presente, también te vas a dar cuenta cuál es tu verdadero hogar. Tu verdadero hogar no es esta construcción de madera, de cemento, no es esto que está erigido, ¿cierto? Sino que tu verdadera casa, tu verdadero hogar está dentro de ti. Y llegas a ese lugar cada vez que inhalas y exhalas. Es tan sencillo como eso, es tan sencillo pero es tan difícil a la vez. Entonces nos dice, cuando uno cierra los ojos y está en meditación y sientes que todo el universo está dentro de ti, es porque volviste a tu hogar. Ese es tu verdadero hogar, no lo que está afuera de ti. Sin embargo, ese hogar lo puedes llevar dentro de ti las 24 horas del día. Por lo tanto, cuando uno mira, por ejemplo, la vida de los maestros espirituales, uno se da cuenta que son seres sumamente desapegados. Y ese desapego es porque ellos se dieron cuenta que no hay nada que esté fuera que ellos no tengan adentro. O sea, toda la riqueza de la vida está en el interior del ser humano y no fuera. Por eso, el practicar el mindfulness te devuelve a esa claridad del ser. Y eso es tan importante, o sea, recordar de dónde venimos, volver siempre a tu ser
y no distraerte ni pensar que tu verdadero ser está en lo que compraste, está en la casa que edificaste, está en lo que tienes que hacer mañana, sino que está siempre contigo y está ahora, está dentro de ti. Otro elemento importante es que dice que cuando tú practicas el mindfulness, también te convierte en una persona libre, porque no estás pensando en lo que hiciste antes, en las culpas, no estás agarrado a la ansiedad del futuro, sino que estar en el momento presente te libera. Eres una persona mucho más libre porque puedes pensar con una mente nueva, una mente fresca, que no está atada a nada, a ningún prejuicio. Ahora, lo que ocurre sí que eso también es difícil, porque estamos tan apegados a nuestras ideas, a las ideas, tenemos ideas sobre todas las cosas. Por lo tanto, esto se conjuga con la mente del principiante. Es decir, tener la capacidad de tener una mente nueva, una mente abierta al momento presente, es algo muy difícil de realizar, pero realmente es liberador, porque no estás atado a nada, no tienes que responder a nada de lo que fuiste, sino que tú siempre vas a ser una persona nueva. Por otro lado, le da mucha importancia también a la concentración en el momento presente, y él dice, el mindfulness es la concentración que yo realizo. Cuando yo estoy presente y estoy concentrado en lo que estoy haciendo, voy a ser mucho más feliz y voy a estar mucho más en paz. ¿Por qué? Porque dice, cuando tomas tu taza de té y estás con tus 5 sentidos compenetrado en ese momento, realmente lo vas a poder sentir. La concentración que uno va adquiriendo con las prácticas de mindfulness es esencial para poder desarrollar una vida mucho más en paz y mucho más feliz. Y eso es como una práctica que no solamente la realizo cuando voy a hacer meditación, que la gente dice, ya voy a hacer meditación, entonces me concentro. No, la concentración debería estar siempre presente en cada acto de tu vida, como los ejercicios que nos recomienda Thich Nhat Hanh. Cuando despierto digo estoy despierto, cuando estoy tomando té digo estoy tomando este té, estoy aquí presente, ¿ya? Por otro lado, y una de las cosas más que a mí más me gusta es que él dice que uno con la atención plena lo que cultiva es la presencia amorosa. La presencia amorosa significa que cuando uno ama a alguien, el regalo más preciado que puede hacer es la presencia. Y decir, bueno, mi amada persona, estoy aquí para ti. Estoy aquí completamente en este momento. Y nos podemos entregar de una forma distinta, de una forma completamente plena, y podemos alimentar mejor ese amor. Ahora, el tema de la presencia amorosa es una presencia que deberíamos cultivar también permanentemente, porque esta presencia amorosa nos conecta con los otros, con nuestra familia, con los otros seres que nos rodean de una forma completamente distinta. Yo diría que la presencia amorosa es una de las cosas más difíciles hoy en día, donde hay tantas distracciones. O sea, el poder estar con alguien que te preste realmente atención, que tenga presencia, que no esté distraído con el teléfono, que no esté hablándote y contestando mensajes, respondiendo al teléfono, es algo sumamente difícil. Por lo tanto, esta cualidad que uno cultiva, yo creo que debe ser como tremendamente consciente, y debemos traer esta conciencia amorosa a cada uno de los actos de nuestra vida. Por otro lado, otro elemento importante que nos recuerda con esta práctica del mindfulness es el tema de soltar, de dejar ir y de descansar. ¿Qué significa esto? Significa que en la vida diaria nosotros siempre estamos como muy apurados y tenemos esta conciencia del tiempo que ya está dentro de nosotros y que es muy difícil quitársela. Y siempre todos los actos que realizamos tienen que llegar a algo, como que tengo que concretar algo. Existe como una
una energía que se le llama el hábito de la energía, o podríamos traducirlo algo así como el hábito del hacer. Siempre tenemos que hacer algo y para nosotros es como, oye, no estoy haciendo nada. En el fondo, ese concepto debería cambiar. Uno siempre está en el hacer, de alguna manera. O sea, la aceptación, por ejemplo, es un hacer. Meditar es un hacer. Respirar es un hacer. Entonces, como desengancharnos de esta idea de que no estamos haciendo nada y saber soltar. Entonces, hay una imagen muy bonita que dice que, por ejemplo, cuando uno tira un guijarro o una piedra al agua, uno mira cómo se hunde, cómo la piedra en el fondo se entrega a ese movimiento, llega hasta el fondo del lago y descansa allí sin ningún apuro, ¿cierto? Con todo su ser. Es en el fondo lo que nosotros deberíamos hacer diariamente en esta atención consciente, dejarnos ir, dejarnos llevar, no estar pensando en lo que vamos a hacer después, sino que quedarnos en este momento presente, porque no hay apuro, no tenemos que llegar a ningún lado, simplemente tenemos que estar y abrir esta conciencia a este momento presente. Por lo tanto, en el fondo, todos estos elementos que pone Thich Nhat Hanh nos hace estar más vivos, nos hace estar más presentes, nos hace estar más en paz. Y para esto uno va cultivando una práctica que debería partir ahora, ¿cierto? Con cada inhalación y con cada exhalación yo me conecto al momento presente. Y al poder realizar esta práctica del mindfulness, lo que yo voy haciendo también es que voy desarrollando virtudes espirituales, ¿ya? ¿Como cuáles? Por ejemplo, la aceptación, porque las personas piensan que la aceptación a veces es algo pasivo y no es así. La aceptación significa que yo no voy a forzar las cosas que no puedo forzar, significa que yo acepto, ¿cierto? Lo que me tenga que traer la vida, sin tratar de cambiarlo, sin esforzarme, sin luchar con la vida, sino que aceptando. Incluso uno puede llegar a aceptar el dolor, que es una de las cosas más difíciles. Y no significa resignación, por favor, no tiene nada que ver con eso, sino que significa simplemente aceptar lo que la vida me entrega. Tan simple como eso. Otra cosa que es muy importante que uno desarrolla como virtud espiritual con estas prácticas de atención consciente es el no juzgar, porque nosotros tenemos juicios con respecto a todo, siempre estamos juzgando y el juzgar siempre es en blanco y negro. Entonces, el mindfulness o la atención consciente, esta conciencia viva a cada momento, lo que me enseña no es que no voy a dejar de juzgar, sino que simplemente puedo ver lo que estoy juzgando y puedo ver qué juicioso soy, cómo estoy haciendo juicios acerca de todo, y me va a mostrar esa mente pensante juzgando, a permitir que yo pueda pasar al siguiente paso, que va a ser la ecuanimidad, ¿cierto? Y va a ser el discernimiento. Es decir, esta claridad y esta sabiduría interior que reside en una espiritualidad y un darse cuenta que es algo mucho más elevado que el juzgar. El juzgar es muy básico, en el fondo. El discernimiento es mucho más elevado. A eso es lo que nosotros tenemos que llegar. Por otro lado, la confianza. Cuando tú empiezas a practicar mindfulness, empiezas a conectar con esta conciencia, tú puedes confiar en la vida, vas a confiar en el milagro de la existencia y también vas a confiar más en ti, en tu cuerpo, en que tus pulmones van a estar respirando, en que tus órganos están funcionando, en que tu cuerpo es una maravilla que funciona solo sin que le prestes mucha atención. Entonces, la práctica del mindfulness te conecta
y te ayuda a desarrollar virtudes espirituales que uno ni siquiera las ve. Pero cuando uno practica una, se van interrelacionando con todas las demás, ¿cierto? Es la puerta de entrada para que vengan todos los dones de la tierra y entren a tu vida. Y yo creo que una de las cosas más importantes también es la paciencia, porque uno siempre está apurado y siempre está muy impaciente. Cuando empiezas a concentrarte y a aceptar el momento presente, lo que haces es desarrollar como una mirada distinta frente a los procesos de la vida, y ya no vas a apurar nada, sino que vas a tener la paciencia de aceptar que cada cosa tiene su ritmo, cada cosa tiene su propio movimiento, su propio ciclo, y tú no vas a apurar nada, sino que te vas a detener y vas a poder aceptar todo esto, ¿ya? Y yo creo que una de las cosas como que viene por derivación de todo lo anterior es que tú vas a poder ser mucho más agradecido con la vida, porque te vas a dar cuenta. El darse cuenta es como lo que desarrolla el mindfulness, el darte cuenta de que la vida es un milagro, de que tienes que tener gratitud por cada minuto que pase, que tú estás respirando y que tienes la posibilidad de abrir los ojos a esta maravilla que es la existencia. Y por otro lado, vas a poder desarrollar la generosidad con todos los que te rodean, la generosidad con cada ser viviente, y vas a poder abrir tu corazón y compartir la paz y el amor que te habitan. Eso. Gracias, Miss. Ahora voy a reactivar el chat, que lo había apagado un ratito para concentrarnos en la charla. Quería decir un paréntesis entre la charla de Cintia, de la Miss, y la meditación que vamos a hacer ahora, que me imagino que de las 400 personas que estamos acá, varios nos sentimos un poquito como... primero emocionados por saber los beneficios del mindfulness, pero después decimos, pero ¿cómo lo llevo a mi vida? Entonces, por eso simplemente quería avisar que el próximo domingo en el último seminario vamos a estar viendo herramientas prácticas para un mejor vivir. Así que simplemente quería avisar eso para que nos preparemos para el próximo domingo, donde vamos a estar enfocados en el 100% del seminario en herramientas prácticas, ya sea desde comer, caminar, sentarse, dormir. Teach hace mucho énfasis en las cosas más simples de la vida. Así que eso se viene el próximo domingo. Con eso, Miss, te damos infinitas gracias nuevamente, toda la comunidad también, y con eso vamos a pasar a Mr. Mindfulness, Lisander, para que nos guíe en una meditación cortita, y luego, para los que se quieran quedar, pasamos a la sección de grupos. Y un otro alcance, Seba, que para la gente que decía yo no estoy en el grupo WhatsApp, voy a mandar ahora, envíennos un correo a seminariosespirituales@gmail.com. Esa es la manera más fácil de contactarse con nosotros. A ver, Eso. ahí. Ahí. Si mandan un correo ahí y nosotros les responderemos y ahí los ayudamos con cualquier pregunta que tengan. Eso, y ahora para practicar de verdad el mindfulness formal un poquito, Lisander, la palabra es tuya para que nos guíes. Bueno, chicos, chicas, maravillosa la explicación de Cintia, de verdad. Una cátedra de mindfulness. Miren, primero que todo quisiera decir una pequeña introducción, que por ahí hay una frase de Descartes que dice pienso y luego existo, y yo creo que el mindfulness realmente, a través de la práctica que nosotros hemos tenido por lo menos, nos hemos dado cuenta que no es así, que en realidad es siento y luego existo, ¿vale? Con relación a la práctica, quiero que en este momento, vamos a subir la música un poco, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a tratar de ponernos en algún lugar que sea cómodo en nuestra habitación, en nuestra casa, en el jardín, donde ustedes quieran. La idea es encontrar un lugar lo más tranquilo posible.
Podemos estar sentados, podemos estar acostados, en posición de loto, como ustedes se sientan cómodos o cómodas, eso es lo importante. Y vamos solamente a poner nuestra atención, primero que todo, como primer paso, en nuestro cuerpo, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño scan corporal y vamos a ir observando, visualizando cómo se encuentra nuestro cuerpo, ¿vale? Desde los pies a la cabeza, vamos a ir observando, ¿cierto? Visualizando nuestros pies, si están relajados, si están tensos. Vamos a ir pasando de nuestros pies a nuestras piernas, en qué posición se encuentran. La idea es que cada parte de nuestro cuerpo esté completamente relajada, destensionada. Pasamos a las rodillas, los muslos. Vamos revisando cada parte de nuestro cuerpo. La cadera, el abdomen, nuestros pechos, los hombros, los brazos, las manos, el cuello, la cabeza. Cualquier parte que se encuentre en un estado de tensión, vamos simplemente a soltarla, vamos simplemente a relajarla de forma consciente. Vamos a sentir el peso de nuestro cuerpo. Hacemos conciencia solo del cuerpo y cada vez que hacemos conciencia del cuerpo, nos vamos entregando a ese estado de atención plena. Como segundo paso, vamos a llevar nuestra atención a la respiración. Vamos a sentir cómo ese aire entra por nuestras narices, entra a nuestra mente, a nuestros pulmones, a nuestro organismo en general, oxigenándonos completamente, llenándonos de esa vitalidad, llenándonos de esa alegría natural, llenándonos de agradecimiento. Vamos a hacer una respiración que se llama respiración triangular, que es súper sencilla. La idea es que todos juntos lo vayamos haciendo y funciona de la siguiente manera. Vamos, primero que todo, a inhalar por 4 segundos, a exhalar por 4 segundos y detener la respiración por 4 segundos. Vamos a iniciar todos a la vez. Comenzamos.
En este momento, después de este ejercicio de respiración, sencillo, práctico, vamos a llevar nuestra mano derecha al corazón. Y vamos a intentar sentir cada una de esas pulsaciones, cada uno de esos latidos. Vamos a concentrarnos de lleno en nuestro corazón, en ese motor de nuestro organismo, en ese cerebro del corazón, para poder potenciar y desarrollar lo que es la intuición, lo que es el sentir, lo que es escuchar esa voz del silencio, esa voz de nuestro ser, ese refugio de nuestro espíritu, de Dios, en cada uno de nosotros. Entonces, por unos minutos simplemente vamos a identificarnos con esos latidos del corazón y vamos a reconocernos en este lugar sagrado como esos seres infinitos, ilimitados, como esos seres espirituales en este lugar. Nos recordamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y sentimos ese estado original, ese estado natural de conciencia que va más allá de la mente, más allá del cuerpo, más allá de las emociones. Aquí nos reencontramos con lo que somos en esencia, donde todo surge y donde todo termina. Seguimos respirando de forma muy pausada, pero concentrados en cada latido del corazón, en esa expresión de vida. Y comprendemos, entendemos y sentimos que no somos parte de la vida, sino que somos la vida, manifestándose en cada instante a través de este cuerpo físico.
Si la mente se asoma, si las emociones se asoman, observamos desde el sentir toda clase de manifestaciones de la mente, de las emociones, del cuerpo. Desde ese silencio nos observamos y nos conocemos a nosotros mismos, sin juzgarnos ni condenarnos, simplemente observando esas contradicciones. Cuando nos observamos sin condenarnos, sin juzgarnos, surge la compasión hacia nosotros mismos. Y surge lo que es la transformación. Para ir terminando esta meditación pequeña, vamos a hacer por 3 veces el mantra Om, concentrado desde el corazón. Vamos a inhalar profundamente y a medida que vamos exhalando, vamos pronunciando el mantra. Comenzamos. Sin perder la ubicación, vamos a abrir nuestros ojos, a mover nuestro cuerpo lentamente. Sin perder ese sentir, sin perder esa integración. Bueno, queridos amigos y amigas, realmente yo creo que esta es una práctica, claro, más formal, como les decía, pero como consejo y práctica, digamos, cotidiana que podemos realizar y que siempre digo, es que nos demos, aunque sea 5 minutos, 10 minutos diarios, en el cual, ¿cierto? No nos escapemos de todo, nos escapemos de la rutina, nos escapemos, digamos, de los quehaceres cotidianos, nos escapemos de absolutamente todo y nos demos la oportunidad de regalarnos ese espacio, de regalarnos ese silencio interior, a pesar de cualquier cosa, o sea, de lo que suceda durante el día, a pesar de las impresiones agradables, desagradables, de cualquier cosa, nos regalemos la oportunidad de poder sentirnos a nosotros mismos y de poder escuchar esa voz del silencio para realmente alcanzar,
¿cierto? Algún día, y yo creo que gradualmente lo vamos a ir logrando todos, alcanzar algún día ese discernimiento liberador y alcanzar esa paz interior, ¿verdad?, que nos va a llevar hacia esa transformación que todos queremos. Este es un trabajo espiritual que cada uno de nosotros debe hacer interiormente. No nos podemos mentir ni mirarnos la suerte entre gitanos. Todos tenemos debilidades, todos tenemos quizás un talón de Aquiles en el ego, en la psicología, que nos está molestando de forma continua o no tan continua, y cada uno de nosotros ya sabe qué es. No podemos decir al otro qué es lo que tiene, el defecto que tiene o la debilidad que tiene, sino que nosotros mismos podemos saberlo. Y nada, seguir en el camino, lo importante es seguir de pie, seguir avanzando y no rendirse hasta, por supuesto, lograr ese sueño de esa iluminación, ¿cierto? De esa inspiración más constante y de esa capacidad del asombro, ¿cierto? Que como ese niño, esa niña, siempre está mirando todo con nuevos ojos. Yo creo que eso es algo que tenemos que aprender también a recuperar, esa capacidad del asombro que hemos perdido, que eso también es mindfulness puro. El poder ver las cosas siempre desde cero, como si nunca antes lo hubiéramos visto, como si nunca antes lo hubiéramos vivido. Partir de cero en cada segundo de la vida. Eso, queridos amigos y amigas, y nada, que tengan muchos éxitos, mucha salud para este nuevo año, que sea un año muy bendecido para todos y todas, y que realmente esté lleno de muchas, muchas, muchas bendiciones y mucha prosperidad para todos. Que estén bien. Gracias, Lisander. Realmente un regalo maravilloso el que nos entregaste el día de hoy. Estaba viendo los comentarios y muy potente realmente. Hay un comentario que me gustaría rescatar de Javiera que dice: muchas gracias, siempre me cuesta mucho meditar y es primera vez que logro concentrarme 100% en mi respiración y en lo que sucede en el ahora. Me pareció un comentario maravilloso porque qué rico escuchar eso, qué rico escuchar estas experiencias y cuando leí eso fue como que yo creo que hay un poder, ahora somos 340 personas, hay un poder cuando estamos meditando todos juntos. Pareciera ser que hay una conexión realmente, una sintonía que nos permite a todos profundizar aún más. Veo ahí también, por ejemplo, en mi camarita me aparecen 2 personas aparte de Seba y Lisander, y veo a Ángela, que la vi bostezando así, un signo de relajo puro. Y encontré tan maravilloso porque realmente fue una experiencia increíble. Entonces ahora la siguiente parte, la parte número 4 del seminario, es la sección de grupos. Así que gracias, Lisander. Muchas gracias. Seba, si quieres explicar un poquito cómo funciona la parte de ahora de sección de grupos. Entonces, Espera, Lisander, si quieres decir unas últimas palabritas de despedida. No, nada, solamente agradecerles, chicos, siempre por estar ahí incentivando estos temas. Esto realmente tienen una misión muy importante. Yo creo que todas las personas que estamos acá, como tú bien dices, somos iguales porque todos somos parte de ese universo y todos somos uno solo en el fondo. La mente es la que crea la separatividad, pero en realidad somos uno solo. Y cuando nos conectamos con ese sentir que va más allá de la dualidad mental, entendemos eso, entendemos que somos un solo ser, solo una alma, y que cuando hacemos una meditación, por ejemplo, como esta, ¿cierto? Como cualquiera que pueda hacer cualquier persona, aparte de mí también, se puede sentir ese egregor, se puede sentir esa mancomunión de almas que permiten también, ojo, a que se genere esa aura y ese sentimiento inspirador. Es muy importante eso, es muy importante. Eso. Muchas gracias. perfecto. Gracias, Lisander. Con eso entonces queda por finalizada la parte de YouTube, la parte que probablemente puede que salga en Spotify. Toda esa parte ya queda, ahora quedamos la comunidad que se quiera quedar entonces a la sección de grupo.